en Informa Radio, en Historia de una época, y también para los oyentes de La Boca del Lobo, porque saben que este programa también lo emitimos en La Boca del Lobo. Estamos con Miguel de los Santos. Miguel de los Santos, yo creo que no necesita presentación, pero por si acaso les voy a recordar. Hoy tenemos el honor de conversar con una de esas voces más reconocidas del panorama cultural español, Miguel de los Santos, periodista, narrador, guionista, hombre de radio y televisión y autor de la obra literaria tan intensa como evocadora. Su último libro, Flor de Avispa. Flor de Avispa nos traslada a la Nicaragua convulsa de finales del siglo XX, un escenario de pasiones, revoluciones y secretos que sirve como telón de fondo para una historia apasionante. Y con él vamos a hablar en los próximos minutos del proceso creativo, del contexto histórico, de los personajes de su obra, de su novela y del papel de la nueva novela histórica en estos tiempos. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues es un placer acompañaros, saludar a todos tus oyentes, querido Javier, y ponerme a tu disposición para hablar de lo que tú quieras, de la novela, de nuestra peripecia personal, de los medios de comunicación. Bueno, a mí me gustaría empezar por los medios, porque tú eres un hombre de radio y de televisión, tú eres un rostro conocido en los medios de comunicación muchos años, ¿no? Bueno, estuve vinculado a la radio y la televisión, sobre todo en aquella época en que la hegemonía por parte de la SER, de la otra SER, Sí. no de la SER actual, y de televisión española era absoluta porque eran los dos únicos medios que había en aquellos momentos, ¿no? Eso me da una ventaja sobre los profesionales de ahora en cuanto a ese punto de reconocimiento que te dan los medios, porque claro, por ejemplo, el tener un programa como yo tuve durante varios años en la 1 de Televisión Española, en el prime time del sábado por la noche en directo, como fue la gran ocasión, pues claro, lo veía toda España prácticamente. Eso te mantiene vivo en el recuerdo de todas aquellas generaciones. Más luego la peripecia iberoamericana, que es en realidad el punto de inflexión de mi carrera, donde ya me vuelco a hacer lo que de verdad tenía por vocación, y es decir, todo el aspecto cultural de la comunicación, sobre todo referido al mundo hispanoamericano. Entonces, yo presenté y llevé a cabo la primera serie documental y periodística que se hizo a propósito de Iberoamérica. Firmé un contrato por 3 años que estuve recorriendo todo el continente, fue mi primer contacto con ellos. Y aquello ya en realidad fue como un espaldarazo para poder sumergirme en mi auténtica vocación como reportero y escritor. Fíjate, Miguel, comentábamos antes de comenzar que ya llevan los medios aquí y me enseñabas el teléfono, ¿no? Y es que ha habido una evolución, el papel ha muerto prácticamente, ha quedado como algo simbólico y además bastante desfasado, que todo hay que decirlo, con esos editoriales únicos. ¿Qué está pasando? Porque hay otros medios que están surgiendo, hablábamos del debate, con un gran éxito, otros medios como este, OK Diario, que se han llevado por delante y hay cierta resistencia de los medios tradicionales a no adaptarse. Me refiero a otros, no voy a nombrar aquí el grupo Prisa, el grupo Vocento, quizás no se están adaptando y no sé si hay más libertad o no que ahora, que antes, pero sí es verdad que hay más persecución o más autocensura también. El periodista se autocensura a la hora de decir determinadas cuestiones, ¿no? Claro, una cosa se compadece con la otra. Yo, francamente, lamento mucho esta especie de pérdida de la información impresa. Yo soy hombre todavía de diario en mano, como me gusta leer los libros. A mí también, los libros. ¿Comprendes? Yo entiendo que es muy cómodo, por ejemplo, incluso llevado al mundo de la literatura, todo el tema este de los e-book y todo eso. Yo no me aclaro. Yo tengo una hermana más joven que yo, pero que tiene un problema de visión y lee en e-book, y yo cada vez que paso por delante de ella y la veo leyendo en e-book, la digo, no entiendo cómo puedes leer ahí un libro, porque el libro hay que tocarlo, hay que hacer retroceder las páginas, recuperar instantes del relato, y eso pasa también con el periodismo. Yo entiendo que la facilidad que tenemos ahora para recibir la noticia instantáneamente es abrumadora, que la diversidad de medios también te da un pluralismo de opinión
que te ofrece tantas alternativas, pero aún así todo, a mí me parece que lo tradicional debería prevalecer un poco más. Deberíamos pensar un poco más en recuperar la prensa de papel. Fíjate, Miguel, naces en Madrid en 1943. 36. Bueno, ya ha llovido, ¿eh? Fíjate, en las fechas en que estamos llevando a cabo esta entrevista han fallecido dos contemporáneos míos que para mí fueron referentes. El Papa Francisco, Sí, tenía sí. mi misma edad, Sí. y Mario Vargas Llosa, Es verdad. al que yo le llevo 5 días de diferencia, le llevaba. Pues Miguel, tú estás bastante mejor, ¿eh? Bueno, yo realmente a veces dudo de que mis padres me inscribieran en la fecha adecuada. La fecha adecuada. Pues claro, porque como coincidió con el estallido de la infausta guerra civil nuestra. Yo te había quitado años, ¿eh? Yo te lo agradezco, pero soy consciente de ello, de que soy un privilegiado en ese aspecto. Afortunadamente no tengo ningún problema de salud y no sé hasta cuándo va a durar esto, pero veo desaparecer gente de mi época que me crea una tremenda nostalgia. El otro día le dedicaron un programa especial a Mario Vargas Llosa y a mí me llevó de nuevo a volar por todos aquellos caminos de América a partir del año 64 que pisé el continente por primera vez y hasta la primera década del nuevo siglo, del siglo XXI, que estuve recorriéndolo sin parar. Estuve acompañado de su literatura, de todo lo llamado el realismo mágico de Cortázar, de García Márquez, de Roa Bastos, que es el gran olvidado, el paraguayo, y para mí seguramente el mejor de todos ellos, el más significativo. Pero en fin, la vida es así, Javier. Oye, Miguel, hemos hablado de tu faceta en Radio Nacional, en Televisión Española, pero hay una faceta quizás menos desconocida para algunos, que es tu faceta de escritor. Has cultivado el ensayo, la poesía, la narrativa. Flor de Avispa es tu última novela y hay quien dice que te consagra como narrador de historias humanas entretejidas en contextos históricos complejos. La novela se desarrolla en Nicaragua. Me hablas de Hispanoamérica, de tus viajes. ¿Nicaragua te ha marcado tanto como para llevar a hacer esta novela? Mira, para que te hagas una idea, yo desembarco en el aeropuerto Managua por primera vez, porque luego he estado varias veces, en 1975, en diciembre del 75. ¿Con Somoza todavía? Con Somoza, sí. Con el último de los Somoza, con Tachito, ya el hijo menor. Que luego sería asesinado en Paraguay, en Asunción. Exactamente. Bueno, todos tuvieron una muerte adecuada a su peripecia personal, porque, en fin, las dictaduras en Iberoamérica han sido la gran sangría de la sociedad y de todo esto, pero dictaduras de derecha y de izquierda. Los gobiernos extremos, absolutistas, han devastado ese continente de una manera irredenta, horrorosa. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, desembarco en Managua en el 75, 3 años después del tremendo terremoto que asoló la ciudad de Managua en el 72. Y te puedes imaginar cuál es nuestra impresión cuando nada más llegar a la ciudad, vamos recorriéndola a través de caminos llenos de hierbajos, a cuyos bordes sobresalían los alféizares y las terrazas de lo que habían sido palacetes, viviendas, casas. La ciudad estaba sumergida bajo tierra. Ese es el primer impacto que yo tengo de Nicaragua. Más allá de eso, nos encontramos con el gobierno absolutista, como tú bien has recordado, de Tacho Somoza, lo cual nos limitaba el radio de acción de trabajo. Ese es mi primer contacto con Managua. Por tanto, la impresión no puede ser la normal y corriente de las otras muchas ciudades que he recorrido por el continente. Ya desde ese momento me impacta extraordinariamente. Y ahí empiezo a entrar en contacto con algunos elementos de la sociedad que luego fueron determinantes en el hecho revolucionario del sandinismo por el 79, cuando yo vuelvo a estar en Nicaragua. Y allí conozco en la ciudad de León a un personaje que sería mucho en la revolución, como es Carlos Mejía Godoy, y que años después se haría famoso aquí con los de Palacagüina y toda esa historia, pero por aquel entonces era un desconocido. Y ya empiezo a entender el sentido de
la vida que se está desarrollando y también de las cloacas que hay por debajo, por el subsuelo ideológico de aquella república. Luego, el futuro de Carlos Mejía Godoy, que fue, por cierto, el autor de los himnos de la Revolución Nicaragüense. ¿Llegó a ser ministro de Cultura o me estoy liando? Llegó a ser consejero de Cultura aquí en la Embajada de Madrid. Eso es. Quien fue ministro de Cultura durante 10 años fue Ernesto Cardenal, sí. Que es realmente quien me sugiere la novela. En el año 99, bueno, ya sabes la peripecia, ahora que hace pocas fechas que ha fallecido el Papa Francisco, tiene algo que ver en la novela el Papa Francisco. Hay dos papas que marcan un poco la historia de mi novela, de Flor de Avispa, fíjate qué casualidad. Juan Pablo II, porque es quien suspende ad divinis a Ernesto Cardenal por haberse involucrado con las armas en la Revolución Sandinista. Llegó a ser ministro de Cultura durante 10 años del gobierno de Daniel Ortega. Cuando el Papa se presenta en Managua, es recibido por el gobierno en pleno en el año 84 y allí mismo en la escalerilla del avión va saludando a todos los miembros del gobierno, entre ellos Cardenal. Cuando llega Cardenal se arrodilla y le va a besar la mano, el Papa le retira la mano y le recrimina públicamente. Esta escena da la vuelta al mundo. Bueno, a partir de ese momento, Cardenal sigue su historia como ministro de Cultura del gobierno de Daniel Ortega durante 10 años. Y en el 99 yo andaba rodando por Venezuela, en Caracas, me acuerdo, estaba exactamente en el Cerro Ávila, un lugar que se llama Cerro Ávila, que domina toda la ciudad. Estábamos rodando unas panorámicas y allí, en la radio, el radio que dicen por allí, de uno de los choferes que llevábamos en la caravana nuestra, oigo la noticia de que Cardenal ha abandonado el gobierno sandinista, se ha pasado a la oposición y se ha retirado a expiar sus culpas contra la Iglesia de Roma en el archipiélago de Solentiname. Inmediatamente esa noche decido que cambiamos el rumbo del rodaje que llevábamos y nos vamos a Managua. Nos vamos a Managua, desde allí consigo un hidroavión que me lleva hasta el archipiélago de Solentiname y allí mantengo una entrevista con él durante un día. En esa entrevista, que reproduzco en la introducción de la novela, por cierto, bueno, le meto unos toques literarios para que la entrevista no sea tan dura como puede ser tan áspera, ¿no? La transcripción al papel, y la reproduzco. Pero lo más interesante de la entrevista no es lo que hablamos en sí mismo, sino la despedida. Cuando nos despedimos, Cardenal me dice, bueno, ahora usted regresará a Europa, dará a conocer estas opiniones del viejo cura y la gente se sorprenderá, se extrañará, se admirará, pero en 24 horas habrá olvidado el drama de mi patria que estamos viviendo desde hace tantos años. Si usted quiere que esto perdure y ayudar a mi país, escriba un libro. Esto me lo dice en el 99. En la entrevista, él había dejado caer como metáfora el nombre de la flor de avispa. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago la pregunta sobre una pregunta muy amplia de responder, con muchas respuestas de por medio, como es ¿qué opina de la maldición que viene padeciendo su país desde hace más de un siglo? Una dictadura de 43 años con los Somoza, de extrema derecha, una dictadura ahora con Daniel Ortega, de extrema izquierda, todavía peor. Ambas marcadas por las torturas, la muerte extrajudicial, las desapariciones multitudinarias en la cárcel del Chipote de Managua y encima la tortura de los movimientos telúricos que han asolado el país durante tantos años. Y él me responde con una metáfora muy bonita, porque me devuelve una pregunta y me dice, ¿usted conoce la flor de avispa? Y yo le digo, no he oído hablar de ella. Y dice, pero sí conocerá la sangre de Cristo. Digo, efectivamente, esa es una flor que se da en España. Y dice, bueno, pues es la misma flor aquí, pero con la exuberancia que tiene el trópico, me dice. Entonces,
¿Qué es Nicaragua? Nicaragua es como la flor de avispa, una flor hermosa con unas ramas majestuosas, grandes, llenas de colorido y una corola riquísima donde los zánganos devoran el néctar, impidiendo a los insectos menores que se acerquen a probarla. Eso es Nicaragua, como la flor de avispa. Y ya ese día yo me quedo con la metáfora, y cuando años más tarde me entero de que Cardenal está muy enfermo en un hospital de Managua y, en fin, dicen que tiene prácticamente los días contados. Entonces recuerdo la petición que me hizo y me pongo a trabajar en la novela. La novela tardo casi en escribirla 2 años entre la documentación para refrescar momentos, ideas, fechas, lugares, etcétera. Y él va deteriorándose paso a paso hasta que ya, cuando estoy a punto de terminar la novela, recibo la noticia de que el Papa Francisco le ha enviado al arzobispo Báez a devolverle sus atributos sacerdotales al hospital y el perdona divinis. En ese momento trato de llegar a tiempo, pero solo me da tiempo de enviarle un primer borrador al que él me contesta. Todo eso está en la novela, pero luego la novela es pura ficción, muy desarrollada en el estilo de lo que llamamos el realismo mágico, porque no me puedo inhibir de ello, porque he vivido con el realismo mágico toda mi peripecia iberoamericana, y por eso está tocada de todos esos personajes que la salpican, extraordinarios, la Tana Figueras que habla con Los Ángeles, el boxeador Sonao que tiene por contrato ganar todas las partidas, todos los combates, los 2 jovencitos que montan una tienda de abarrotes y tienen 3 hijos que por un error caligráfico se van a llamar Marzo, Abril y Mayo, Don Fito, que es un gángster que trafica con droga en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, sus 2 secuaces, el coronel Bajo Cero, que es un remedo del comandante Cero, porque este tiene fama de ser más frío todavía que el comandante Cero. Johnny Lemain, cara sucia, un panameño que tiene contactos en Panamá, los reporteros de la televisión centroamericana, cómo se mueven para despellejar las vidas, para destrozar familias. Todo eso lleva al contexto de la novela en 3 escenarios fundamentales. Uno, Managua, en cuya catedral de Santa María de los Ángeles, en el barrio más populoso de la capital, se va a desarrollar el momento clave de la novela, cuando un joven sacerdote de la Teología de la Liberación comete un acto del que va a vivir enganchado toda su vida, horrible, del que sale huyendo para refugiarse en un rincón de la selva, justo en un paso fronterizo entre Managua y Nicaragua. Entre Nicaragua y Costa Rica, justo el yin y el yang del pensamiento humano. Se supone que Costa Rica significa la libertad, no tiene ni ejército, y Nicaragua significa la guerra, el armamentismo, ¿no? Pero una pregunta que plantea la novela, o que se plantea por sí misma, es ¿dónde está la frontera entre el bien y el mal? Porque resulta que la flor de avispa, que es el nombre que le doy a un gran prostíbulo, no está en la costa del río San Juan, perteneciente al territorio nicaragüense, sino en el costarricense, donde está la libertad. Allí está el prostíbulo, porque la libertad nos lleva también al libertinaje, y allí se pueden producir cosas que en un país cerrado, en un país belicoso, dominado por el militarismo, es imposible que se produzca. Fíjate, me has contestado varias preguntas. ¿Por qué nace la flor de la avispa? Me lo has comentado. ¿Por qué en Nicaragua? Y sí que me gustaría que me dijeras cómo definirías la novela, si de amor, de espionaje, de lucha política, o es un compendio de todo. Es una novela que tiene varias reflexiones, pero tengo que advertir al oyente, porque he recibido ya muy agradables críticas de gente importante, como Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, hemos tenido aquí, diciendo que es una novela fuera de toda duda. Él la tacha de maravillosa y dice cosas fantásticas. Manolo Galeana, el actor
que me hizo una presentación diciendo que llegó a compararla con 100 años de soledad, lo cual a mí me dejó prácticamente muerto. Y le dije, venga, hombre, una cosa es que seamos amigos, ya haberla comparado con el Quijote, puestos a ello. Pero bueno, sí, es una buena novela. Y quiero advertir que, como sucede en todos los que estamos tocados por ese bien llamado realismo mágico, la novela, aparte de ser dura, de ser en momentos claves muy fuerte, con situaciones a veces anacrónicas, a veces dudosas, a veces se convierte en un thriller, pero tiene algo que en lo que yo escribo es inevitable, es un toque de humor que en los momentos más altos, más álgidos de una situación te hacen reír, porque parece insólito, ¿no? Por tanto, es una novela que tiene sobre todo un toque de redención espiritual por parte de un personaje, arrepentimiento, amor, pero el amor con mayúsculas. Aquí no hay el amor, no existe el amor entre hombre y mujer. Hay pequeñas historias donde se da el amor, que rodean la historia central, donde se da el amor entre hombre y mujer y tal. No, es el amor entre dos seres necesitados el uno del otro. Uno es el sacerdote, el joven cura de la Teología de la Liberación, que es un ejemplo de la vivencia del propio Ernesto Cardenal, y el otro es un pobre tullido que nace con una enfermedad que se diagnostica como acondroplasia y por la cual su crecimiento es mínimo, no llega a crecer el metro de estatura, pero que es un ser desvalido, pero al mismo tiempo puro, ingenuo, no contaminado por la maldad. Y sin embargo, cuando un día se encuentra con que su protector ha desaparecido, hay una persona que le dice, te voy a enviar a un lugar que es el único donde te pueden dar pista de ello, y es el prostíbulo La Flor de Avispa. Lo sumergen en ese mundo contaminado de vicio y de todo, y ahí empieza a vivir unas peripecias tremendas. Pero el amor entre este pequeño ser y el sacerdote es una muestra de hasta dónde puede llegar el amor inmenso entre dos seres, sin necesidad de que sea el amor hombre-mujer. Oye, y yo creo que nos has adelantado también cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en lo que nos cuentas en la novela. Y también sobre tus personajes. Algunos de ellos están inspirados en personajes reales, como nos has comentado, ¿no? Sí, algunos inspirados, pero otros son personajes reales. Eso es lo que me ha llevado a un trabajo más duro de documentación. Estuve casi un año documentándome para no equivocar el tiro, para que el arzobispo Bando, que fue el párroco Uriel, que también fue real en aquella época de la Revolución Sandinista, que Daniel Ortega aparezca cuando tiene que aparecer y aparece, entremezclado con los personajes de ficción. ¿No? Una comuna que se crea en las ruinas sumergidas del terremoto de Managua y de la que no tienen conocimiento las autoridades ni nadie, y que va a ser clave esa comuna que está allí subrepticiamente en la salvación de uno de los personajes, también es real. Luego hay tres escenarios claves. Uno es Santa María de los Ángeles, que es la parroquia principal, donde el arzobispo Obando daba sus pláticas de consuelo a los feligreses, y donde la policía, la terrible Guardia Nacional de Tacho Somoza, se presentaba cada 2 por 3 en fin, a echar a la gente de allí, en fin, considerándola más un meeting que una plática sacerdotal. Luego el segundo escenario es la cárcel del Chipote, que tuve la desgracia de conocer y cuya imagen no he podido olvidar jamás, porque allí suceden cosas horribles. Presento algunos testimonios que, aunque los pongo en voz de un personaje de ficción, son reales, recogidos de gente auténtica. Y luego hay personajes de ficción, como son los 3 gángsters que trafican con drogas, con armas, falsificación de documentos, blanqueo de dinero, y que se refugian en el prostíbulo La Flor de Avispa. Esos son de ficción, más los personajes extraños que rodean al sacerdote en aquella pequeña
comunidad de 5 personas que se reúne en un lugar perdido de la selva, fronterizo con Costa Rica, y donde unos y otros se ayudan, pero todos ellos no conocen la identidad auténtica de los demás. Se llaman por otros nombres. Por ejemplo, hay un representante de productos farmacéuticos argentino huido del gobierno de Videla, de Argentina, el que como nadie sabe cómo se llama de verdad y se dedica a recoger hierbas para hacer remedios, para hacer curas y tal, y es argentino, le llaman Che Remedios. Aquiles Zapata, que es el sacerdote, para aquella gente es el nono Aquiles, porque el nono es como llaman los sudamericanos en general al patriarca de una familia, y es al que le consideran el más importante de ellos y tal. Y Aquiles es su apellido. Luego está la Tana Figueras, que fue una niña huida del gobierno somocista de una casa de la burguesía somocista porque fue violada por el patrón, queda embarazada y huye con un niño, con un chaval jovencito con el que se va a casar, etcétera, etcétera, que esta dice que habla con los ángeles. Cuando pasan los años se ha hecho mayor y hace como una especie de consultorio por donde pasan todos los alrededor a preguntar: mi marido me ha abandonado, ¿dónde estará? ¿Me lo puedes localizar? Y ella tiene ángeles que la inspiran y toda esa historia. Bueno, en fin, son historias mágicas dentro del realismo que se está viviendo en la historia auténtica de Nicaragua. Miguel, la novela transcurre en un momento de convulsión política importante en Nicaragua. Sí que me gustaría, tú que conoces todo el continente, si has establecido algún tipo de paralelismos entre aquella Nicaragua y la situación que viven algunos países ahora mismo en Hispanoamérica. Claro, la novela tiene un punto de reivindicación para el país olvidado. Nicaragua es el gran olvidado mediático. Tú fíjate que todos estamos volcados en meter la mano en lo que está sucediendo en Venezuela, merecidamente. Sí. Todos hemos vivido y seguimos viviendo durante años bajo el horror que yo he palpado, he pulsado, porque estaba allí infinidad de veces, de Cuba, que es el país que más he visitado junto con Chile, México Chile, México y Cuba. Creo que son los países en los que como mínimo he estado 15 o 20 veces en cada uno de ellos y los he recorrido de punta a cabo, todos ellos. Bueno, pues Cuba, recuerdo que Cardenal en esa misma despedida, cuando me recomienda el libro, me dice: escriba un libro porque el libro es eterno. Fíjese, todavía no había surgido lo de Venezuela en aquellos tiempos, pero me pone como ejemplo Cuba. Dice: fíjese, el mito cubano se sustenta en la mucha literatura vertida sobre su historia. Si alguien escribiera algún día un libro sobre Nicaragua, sería importante para nosotros. Y entonces eso es lo que yo he hecho. Y ahí pongo en valor esa ausencia mediática en denunciar lo que hoy día, bajo el régimen de Daniel Ortega, está sucediendo en Nicaragua. La gente es torturada. La gente, por una simple ideología de pensamiento contrario, es encerrada en las cárceles del Chipote y desaparece sin que se sepa por qué. Son asesinados extrajudicialmente. Gente como Sergio Ramírez, que es quien me ha escrito el prólogo de la novela, el Premio Cervantes de 2017, vive exiliada en España, amenazada de muerte por quien fue su propio compañero, desengañado de haber participado en aquella revolución fallida. Lo último que han hecho con él es prohibir todos sus libros en Nicaragua. Y junto a él, pues el propio Carlos Mejía Godoy. Gioconda Belli, la poetisa más importante del momento en Nicaragua, también está exiliada. Gente que participó activamente. Ya la historia de Cardenal no la repito porque es el fundamento de la novela, digamos, de alguna manera es protagonista. Pero la novela es reivindicativa de la ausencia de información sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, por una parte, y además plantea otro tema que me lo subrayo aquí en mis apuntes que tengo aquí, que forman parte de la documentación que hice. Tengo bien subrayado una pregunta: ¿dónde está la frontera que separa el bien del mal? Esta es una pregunta que se plantea en la novela
y que tiene que responder por sí misma cada lector. Pero fíjate, Miguel, y coincido contigo, tantos años de revolución para acabar con el régimen de los Somoza, y la esperanza se desvaneció. Tú has dicho, que me he quedado con él, dice, para que luego lo que ha venido ha sido peor. Peor todavía. Peor sí, todavía de aquello de ese mal que se intentaba remediar, peor y con más años de duración, porque... Tú fíjate, Javier, que estamos hablando no de un dictador, el caso de Somoza, como pudo ser Stroessner en Paraguay o Videla en Argentina, o, en fin, tantos y tantos otros. Estamos hablando de una saga de dictadores, los Somoza. Muy bien. El padre, el hijo Luis, que era el mayor, le sucede, y el hijo Tachito le sucede al mayor posteriormente. Hay un impasse en el que gobierna Violeta Chamorro, y hay otro impasse, lo cuento en la novela, porque la novela tiene tramos históricos donde acudo a la realidad y la pongo delante, ¿no? En que fue alcalde de Managua, ¿no? Todos son gobiernos títeres. Sí. Porque quien sigue gobernando, en realidad, el brazo armado del gobierno ha sido siempre, y sigue siendo, la Guardia Nacional Nicaragüense. Y los Somoza nunca dejan de manejar la Guardia Nacional Nicaragüense. Luego todos esos gobiernos han sido para internacionalmente dar el pego de que, bueno, hemos hecho unas elecciones y hay otros ahí y tal. ¿No? Siguen siendo ellos los que mandan y los que dirigen. Pero voy a más. En el gobierno de Somoza, efectivamente, pues digo que es peor, se van sucediendo como si fuera una monarquía, el padre, el hijo, el otro hijo, etcétera. Pero Daniel Ortega, ¿qué está haciendo ahora? Acaba de nombrar copresidenta del país a su mujer. A su mujer. Con la hoz y el martillo en el horizonte. En fin, como buenos marxistas, con la hoz y el martillo en el horizonte, este señor nombra a su mujer copresidenta. Su mujer, ¿quién era su mujer? Una niña bien de la burguesía somocista. Que estudió en París, estudió en Suiza. Esa es la comunista que gobierna Nicaragua ahora con su marido. Entonces, ¿cómo no voy a decir que es peor todavía? Oye, hablas de mujeres, ¿qué papel juega la mujer en tu novela, en Flor de Avispa? Pues mira, es una muy buena pregunta que no me han hecho todavía. Claro, hablamos de un prostíbulo. No, perdona, Cari con la cuenta, pero solo hay dos mujeres que representan el dolor, el sacrificio y ese segundo papel que la mujer ha venido jugando en la mayor parte de las ocasiones a lo largo de la historia de Hispanoamérica. Una es la mujer, la madre de Aquiles del Sacerdote, de Aquiles Zapata, cuyo destino y final no voy a contar porque sería reventar un poco parte de la novela, pero por la que el chaval tiene una vocación, bueno, entre otras cosas, es costarricense de origen, puedo decir, casada con un oficial de la Guardia Nacional somocista, que la maltrata, la golpea, cuando viene borracho viene de ejecutar, presumiendo de que acaban de ejecutar a 3 pobres desgraciados en la esquina, tal. Hechos reales. Cuando hablo de este tipo de cosas, son hechos reales. Son reales, esa parte es real. Bueno, esa es una figura importante, aunque su papel sea episódico, no transcurre a lo largo de toda la novela. Tiene un papel importante porque, sin embargo, en la conciencia de Aquiles Zapata va a jugar un papel importante también a lo largo del tiempo y en sus decisiones, el sacerdote. Y el otro personaje femenino, bueno, luego están las prostitutas de la Flor de Avispa. La Tullida es una que tiene una habilidad extraordinaria, por eso la llaman la Tullida en los hechos de amor, en el lecho y todo eso. La Chola Paca, que es la amante que ha levantado la Flor de Avispa engañando a un comerciante de Chinandega que abandona a la mujer con 9 hijos para irse con ella a correrla por todo el país, y cuando está casi arruinado ella, antes de que se arruine, le invita a levantar un edificio donde van a instalar salones de bodas, banquetes y bautizos y demás. Pero como él muere, ella le engaña y levanta allí un prostíbulo.
y ella va a ser un poco la que dirija un poco el triunvirato de los mafiosos que se instalan allí con ella. Y ella va a ser una persona que no obstante, por una circunstancia que tampoco puedo desvelar para no levantar parte de la novela, va a suponer una ayuda para el pobre Hermógenes Pachula, que es el tullido, el enano, un enano en definitiva, que va a ir allí a parar en busca del nono Aquiles que ha desaparecido. Porque la novela tiene un punto de thriller. A poco de empezar, el protagonista ha desaparecido y el chaval, el enano, se vuelve loco porque se siente solo, desprotegido, perdido en la selva, etcétera. Bueno, ese es el arranque. Y luego hay una tercera mujer importante. Bueno, hay dos. Una vieja prostituta ya retirada que se ha casado con un costarricense que nació con vocación militar y tuvo la desgracia de venir al mundo en el único país que no tiene ejército. Sí. Con lo cual, bueno, la novela está llena de cosas de esto que te hacen sonreír, ¿no? Y hay otra que es la Tana Figueras, que es la chiquita esta que te digo que se fugó en tiempos y ha instalado allí en la selva una especie de consultorio que vienen a pedirle ayuda para que digan si su marido se ha fugado con otra, si su niña está embarazada, en fin, ese tipo de cosas. Oye, Miguel, ¿qué periodo histórico abarca la novela? Sí. Uy, mucho, es muy largo, porque, claro, es muy largo. Llega hasta la actualidad. Claro, pues hablamos de la caída de Somoza, ¿no? Claro. Hasta la actualidad. Y llega hasta, me parece que hasta 2011. Es desde el 79, arranca en el 79, arranca en los albores del 79, que es cuando el curilla toma los hábitos por unas circunstancias y tal, y termina, creo recordar, en 2011, 2015, por ahí, la historia. Sí que me gustaría, escuchándote, que nos dieras el mensaje o la reflexión que le puede quedar al lector después de leer esta novela. Primero, que el hecho histórico de Nicaragua, por desgracia, se da en otras regiones del mundo con más frecuencia de la que creemos, pero nos olvidamos de ello, porque los intereses económicos suelen primar sobre todos los demás, morales y demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué de Nicaragua nadie se acuerda? Y sí están hablando de Venezuela todos los días, porque Venezuela tiene un potencial económico, financiero, internacional, con un producto bruto como es el petróleo, tan rico, tan apetecible, el néctar del que hablaba, el néctar de la flor de avispa del que hablaba Ernesto Cardenal, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias que debe extraer el lector. Otra, yo creo que he puesto mi experiencia de tantos años de vivir por aquellos países al servicio del reconocimiento de algo tan hermoso y rico como es la lengua universal que nos une, el castellano. Porque algo de lo que ha sorprendido, empezando por mi corrector de estilos que se volvía loco y me llamaba cada 2 por 3 para decirme, oye, esto he chequeado y joder, ¿de dónde lo encuentro? ¿De dónde te sacas todo esto, no? Porque el panameño habla en panameño, el dominicano habla en dominicano y el nicaragüense, cuando tiene que decir un taco, dice un taco nicaragüense. Entonces, hay un momento muy divertido, que están viendo una cosa en televisión que les afecta a su negocio, los 3 gángsters, uno es panameño, otro es dominicano y otro nicaragüense. Y cada uno... Y entonces, cuando sucede aquello, el coronel bajo cero, esto no importa que lo desvele porque es uno de los momentos de risa porque está sucediendo algo terrible, y el coronel bajo cero desenfunda el revólver que lleva siempre colgado en la ESA y se lía a tiros con el televisor y destroza el reality show donde están viendo el desastre que se les viene encima a ellos. Y en ese momento cada cual lanza una serie de interjecciones, de improperios en su jerga. Y es muy divertido porque es una mezcla ahí, pero todo forma parte del castellano, porque no utilizo terminología indígena, autóctona, no. Son todas las expresiones que sorprenden al lector en determinados momentos y que creo que he tenido la habilidad de que entiendan lo que significan por el contexto en que las dicen y porque a continuación pongo una aclaración yo ahí introducida de alguna manera,
forman parte de la lengua castellana. Muchos de ellos han sido, tengamos en cuenta que existe la Real Academia de la Lengua Española en todos los países, pero luego está la Real Academia de la Lengua Española en Argentina, la Real Academia de la Lengua Española en México, tal. Entonces, yo creo que la riqueza del lenguaje es una de las cosas que va a sorprender al lector. Y eso de que esté a punto de caérsele la lágrima por una circunstancia aviesa y de repente te sonríes porque pasa otra cosa. Miguel, podríamos, si tuvieras que elegir una frase para definir la novela Flor de Avispa, ¿podrías elegir una frase o esto es demasiado? Claro, una frase. Sí, es todo hombre necesita redimirse por algo. Me gusta. Todo hombre necesita redimirse por algo. Necesitas la redención para seguir viviendo a gusto contigo mismo. Y yo creo que el hombre que llega a la vejez y no la ha encontrado, acaba por encontrarla. Sea creyente o no sea creyente. Yo soy creyente y lo manifiesto. Y la novela muestra que soy creyente, indudablemente. Pero no condeno al que no lo es. Yo acepto perfectamente. Ayer oí una dicotomía absurda a este pobre señor de Podemos que está en una silla. Sí, Echenique, Pablo Echenique. Echenique. Sí, pues, cuando abre la boca. Le oí decir una tontería que no venía a cuento, porque estaban reunidos hablando de la muerte del Papa Francisco. del Papa Francisco y bueno, y cómo fue aquello que dije, pero hombre, nadie ha dicho eso. Dio a entender que el que no, que solo si se es creyente se es bueno. Que alguien había dicho, solo si es creyente, eso no lo ha dicho nadie. Nadie. Perdón, bueno, ni lo dice el Evangelio. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La bondad está en el agnosticismo, en el ateo. Tú puedes hacer hechos maravillosos y ser ateo completamente. O sea, una cosa es la fe y la creencia en Cristo y todas estas cosas, y otra cosa es la bondad. Eso. Ahora, se da por hecho de que una de las bisectrices que marcan el cristianismo y el catolicismo, por supuesto, es la bondad. Es decir, el Evangelio está lleno de llamadas hacia los hechos, en fin, ¿qué son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Qué son las virtudes teologales? Todo eso son hechos que marcan un poco el devenir, el comportamiento de la gente, de la persona. Yo tengo amigos ateos, tengo amigos comunistas, bellísimas personas, y una de las personas que más aprecio en este mundo se llama Manolo Rubio, y lo digo públicamente, que es el sonidista que ha acompañado todas mis aventuras por América, con quien nos hemos reído infinidad de veces, tomándole el pelo con la hoz y el martillo y tal, y él nos tiraba también a nosotros nuestros viajes. Es decir, es un absurdo. Estos señores viven engañando al pobre ingenuo, que se sienta con la boca abierta a mirarles delante de la pantalla. Este señor Echenique no sabe lo que dice. Él no tiene ni idea. Si se molestara un poquito en leer la Biblia, aunque no crea en ella, en leer los evangelios, aunque no crea en ellos, solo por conciencia didáctica y por conciencia cultural, ya que presumen de ser cultos y toda esa historia, yo podría decir la barbaridad que dijo. Vino a decir que el católico creíamos que el que no es católico no es bueno. ¿Pero qué dice usted, señor? Usted es tonto. Es que ese es el problema, que la tontería está muy extendida. Y siento decirlo, porque es un personaje cuya peripecia física es un poco el retrato de mis dos personajes, de Hermógenes Pachula. Pero fíjate, solo en este paréntesis, hablando de Pablo Echenique, se ha hecho una persona... no iba a decir odiosa, quizás es demasiado, pero una persona muy desagradable, es decir, que muchas veces por el aspecto físico, por lo que sea, yo nací sin paladar, uno suele tener cierta, a verlo de otra manera. Con este personaje no pasa eso. Con ese personaje, cuando le oyes hablar, bueno, pues desagradable, ¿no? Esto responde un poco a la pregunta que tú me hacías con respecto a la novela. El señor Echenique debería leer Flor de Avispa. Si no tiene los 20 euros que cuesta, yo se los envío, encantado para que la lea y para que vea lo que puede ser el comportamiento en la vida
de un ser marcado por una desgracia enorme como ha sido la suya. Cómo puede superar esa desgracia y cómo puede convertirse en un ser prácticamente angelical. Aunque le moleste el término al señor Echenique. Oye, Miguel, ¿qué es lo que más te ha costado en la novela? Quizás la documentación, nos has contado que has estado cerca de 2 años documentándote. Yo sé que en la novela, escribir un libro, lo más importante quizás sea la base, ¿no? La documentación, estar indagando. Luego el ponerte a escribir, hombre, hay que hilarlo todo, pero esa búsqueda de esa documentación. Mira, yo no sé si soy bueno, malo o regular escritor, pero sí sé que soy un buen lector, sí. Javier. Entonces, yo nací con un libro bajo el brazo y no lo he soltado nunca, jamás. Soy un gran lector. Entonces, lo primero que tienes que tener es un propósito al escribir un libro, un tema. Luego que Dios te haya dado un mínimo don para la narrativa, porque la narrativa no es simplemente escritura. La narrativa tiene mucho del alma del escritor. Yo, por ejemplo, como buen lector, que me considero buen lector, disfruto mucho más con el cómo me cuentan las historias que con lo que me cuentan las historias. A mí el realismo mágico me parece una maravilla de literatura. Por cierto, el realismo mágico, no se crean que nace en Sudamérica, nace el primer libro de realismo mágico, lo escribe don Miguel de Cervantes Saavedra y se titula El Quijote de Don Quijote de la Mancha. Ese es el primer libro que marca el realismo mágico. Entonces, lo que más me ha costado a mí en realidad ha sido documentarme, porque no creía tener una historia tan bonita entre manos y me sentía tan capaz de desarrollarla bien escrita que no podía permitirme el lujo de errar el tiro en tonterías como pueden ser en situar un personaje en un lugar donde no podía estar, en colocar una fecha en una circunstancia que no se correspondiera, en que alguien pudiera salirme diciendo, pero hombre, el arzobispo Bando no era gordo y bajo, era un tipo tal, que nadie... Esa documentación me ha llevado 2 años, casi 2 años. Porque luego escribirla realmente, no sé si llegó a los 6 meses, bastante menos, ¿no? Y es una novela de 526 páginas. Pero la documentación, ahí he sido muy meticuloso para poner las cosas en su sitio, para que el lector se crea, más allá de todas las extravagancias que yo introduzco al final, me permito un juego literario, la licencia de autor, donde explico, digo, ahora que he terminado la novela, vengo a decir en un añadido que le pongo al final del libro. Ahora que he terminado la novela, ustedes ya saben qué pasó con el nono Aquiles y con tal, pero se preguntarán, ¿y de toda aquella gente que había, qué habrá sido? Y entonces yo me he permitido suponer lo que pasó con cada uno de ellos. Y digo ahí que he hecho averiguaciones en la Embajada de Nicaragua y he llamado al Instituto de Cultura Iberoamericana, cada uno de ellos, que he investigado y tal, y voy diciendo lo que me he enterado que dicen que pasó con cada uno de ellos. Y bueno, la novela tiene un prólogo maravilloso de Sergio Ramírez. Si quieres, como estaremos acabando. Sí. Mira, voy a leer solamente, o léelo tú, el final. Léelo tú. En la contraportada, bueno, viene una especie de sinopsis de la novela, pero además añaden del prólogo de Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, y sacan un extracto del prólogo donde Sergio dice, en la novela, y no lejos de la realidad, confluyen nicaragüenses y costarricenses marcados por la aventura, descastados, contrabandistas, fugados de la justicia, curas rebeldes, adivinos, prostitutas, exiliados todos, hasta ese lugar perdido que se vuelven una nación por sí misma, como en tantas otras fronteras latinoamericanas. Maravilloso. Ese es el paisaje. Oye, Miguel, nos quedan 5 minutos, pero sí me gustaría que esta novela no solo es Nicaragua, habla de Estados Unidos, de URSS, de la Unión Soviética, de Cuba, es un paseo también por los actores principales que han puesto sus garras en Nicaragua, ¿no? Sí. De cierta manera, ¿no? Bueno, es que
A mí no deja de sorprenderme ya con la novela publicada. Yo estoy siendo feliz por la difusión que está teniendo la Y novela. la acogida que ha tenido entre la crítica. La acogida que ha tenido ha sido brutal y para mí inesperada. Espero que no se detenga por una razón, te lo prometo por mis hijos. No me gusta jurar en vano. Javier, no me interesa, mi vida está resuelta, no me interesa la venta desde el punto de vista comercial en absoluto, para nada, a estas alturas estoy un poquito por encima de todo eso, pero el mensaje que encierra la novela me preocupa mucho, por eso cuando me dio la noticia Álvaro Martín, mi editor, el día de la presentación en la Asociación de la Prensa, a preguntas de un compañero, porque se abrió un turno de preguntas y uno de ellos le preguntó ¿qué expectativas tiene con respecto a ventas de esta novela? Y él le dijo, bueno, pues lo tenía reservado para el final, para comunicárselo a Miguel, para comunicárselo al autor. Esta misma mañana he dado al botón negro para la segunda edición porque la primera está vendida. En ese momento, la primera se ha agotado. En ese momento se cumplían 10 días de la publicación de la novela, que en 10 días se venda una primera edición completa, para mí ya es una alegría y no es fácil al mundo literario, pero voy a hacer todo lo posible, por eso no paro, seguiré, ahora voy a la Feria del Libro de Madrid. Ahí estaremos viéndote, sí. ¿Vas a estar en la Caseta el día 6 de junio? ¿Vas a estar? El día 6 de junio voy a estar en la Caseta. El día 6 de junio voy a estar primero en el pabellón que tiene allí, el pabellón oficial de actos oficiales, que patrocina CaixaBank, haciendo una presentación para los transeúntes que vayan por allí, y de allí me traslado a la Caseta a firmar. Ya he estado firmando el día 23, el día de San Jordi en Barcelona, en la Feria del Libro. El pasado sábado 26 estuve también en la Feria del Libro de Valencia, y ahora me queda por tengo que presentar ya he presentado en Barcelona. Bueno, es que has estado viajando, estás por media Con Luis España. del Olmo he hecho una presentación, hice una presentación que me hizo el día 29 de abril la Comunidad de Madrid en los teatros del Canal, con la presencia del consejero de Cultura, Mariano de Paco, y el propio Sergio Ramírez, y voy a seguir matándome para que la novela se lea, solo quiero que se lea. Y darle las gracias a Pie de Página, que es la editorial, porque como verás ha hecho una portada maravillosa. Este libro me lo vas a dedicar. Sí, por cierto, el otro día, preparando la entrevista, te vi una foto con mi amigo Javier Algarra también. Ah, sí, hombre, claro. Es que Javier me hizo una entrevista equiparable a la que tú me estás haciendo hoy, ¿no? Y me trató, pues eso, como lo que somos amigos y compañeros, me trató con mucho cariño, se lo agradezco de todo corazón, porque de verdad, Javier, que bueno, los Javieres me estáis dando suerte, eso no cabe la menor duda, y que es un empeño que ya a estas alturas de mi vida, bien es cierto que tengo otros dos trabajos. Te iba a preguntar en qué estás ahora mismo. Pues mira, como me resistí a publicarla de cualquier manera, porque esa novela tuvo un par de novios, editoriales de nombre, pero me hacían unos planteamientos que a mí no me interesaban. Yo no quería el dinero, yo quería la promoción, lo que está haciendo ahora a Pie de Página con la novela, promocionarla, venderla, llevarla por todas partes. Y no me ofrecían esas garantías, con lo tanto la novela, desde que la terminé, me dio tiempo, hasta que se ha publicado, a escribir otra, que nada tiene que ver, porque es sobre un asunto de la sociedad en que vivimos actualmente, la sociedad moderna, aquí en España, se desarrolla en Madrid, y pone en valor uno de los males que están carcomiéndonos a todos, y es algo que los psicólogos y psiquiatras llaman DS, que significa dominio y sumisión. Es cuando se forma una pareja, sea matrimonio o no, entre un sumiso y un dominante y una dominante, o viceversa, o una dominante y un dominante y una sumisa,
el desastre está garantizado, no solamente para la pareja, sino para toda su descendencia y tal. Y esa es una novela que está ahí guardada porque no quiero distraer a nadie, quiero que se Eso, nada, ya hablaremos porque Mercedes seguramente me mande... Claro, no, la novela está expuesta, yo te dejaría esta, pero no, que tengo para los medios, pero ya he quedado con Mercedes en que te la envíe. Eso se lo he pedido yo ya. Y yo con la excusa de estás en la lista de envío desde el primer día. Bueno, yo me gustaría decirle, Miguel de los Santos, nos ha demostrado hoy una vez más que la palabra sigue siendo una herramienta poderosa para iluminar rincones oscuros de la historia, para dar voz a los que callan y para recordarnos que detrás de cada revolución o cada conflicto hay seres humanos con pasiones, miedos y decisiones que marcan destinos. Flor de Avispa no es solo una novela histórica, es una invitación a reflexionar sobre la memoria, el poder y la condición humana. Así que, Miguel, muchísimas gracias por esta conversación, con tu mirada lúcida y por seguir contándonos al mundo con la maestría que siempre te ha caracterizado como eres, y gracias por esta novela. Muchas gracias a ti, Javier, por tu cariño, por todo el tiempo que me has dedicado y por ver cómo, sin haberla leído, has captado por completo el espíritu de la novela. Hay que prepararse las cosas, y más cuando estamos con gente como tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y a todos ustedes les espero la próxima semana aquí en Informa Radio, en Historia de una época.